presidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, ha afirmado que se rechazó el Congreso del MAS efectuado entre el 3, el 4 y el 5 de mayo en la ciudad de El Alto. Hay algunas observaciones, escuchemos cuáles son. Técnico bastante amplio, debidamente fundamentado, en el que la Comisión de Supervisión advierte que no se ha cumplido lo que establece el estatuto orgánico de la organización política, toda vez que existen disposiciones que dan atribuciones a quien ejerce la presidencia y la vicepresidencia de dicha organización política para que realice, por ejemplo, el acto de posesión de quienes ejercen como comisión de poderes y el presidium, que es la instancia encargada de dirigir este tipo de eventos orgánicos partidarios. Además de que no se han acreditado requisitos para aquellos que hubieran sido elegidos, ¿no? Entonces, el informe será publicado en nuestra página web, es un informe técnico en el que hace un relato, una verificación de inclusive los delegados y las delegadas que habrían participado, en el que se advierte también que no han participado la totalidad de delegados y delegadas inscritos y registrados en la organización política, ¿no? Entonces el informe CIFDE ha sido presentado, expuesto, leído en extenso, y sobre esa base la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha emitido la resolución correspondiente pronunciándose sobre este evento orgánico que se realizó en la Ciudad del Alto entre el 3 y el 5 de mayo del presente año. Vicepresidente, ¿eso quiere decir que ahora? Pero inmediatamente en la ciudad de La Paz, el asesor jurídico del Movimiento al Socialismo de la Levista, Wilfredo Chávez, ha hablado sobre este tema. Asegura que desconfía de la resolución del Tribunal Supremo Electoral y que obviamente se van a mantener en alerta continua por parte de esta ala. En primer lugar, que el Tribunal Electoral hoy no nos ha hecho conocer los fundamentos de la resolución. Puede pensarse que están poniendo un sinfín de argumentos aún a objeto de querer facilitar a estos señores, obviamente, alguna posibilidad acudiendo a la Sala Constitucional o acudiendo a los autoprorrogados. Estamos en alerta permanente para nosotros dar seguimiento a los pasos que van a seguir con este Congreso totalmente anómalo e ilegal que se ha dado. Recordemos que apenas hace unas horas atrás el vocal Tawichi decía que el TCE fue obligado a ir a un Congreso y que no tienen plazo para emitir un fallo. Pero resulta que hoy sacan una decisión normal, o notoriamente vinculada a una decisión política de parte del Tribunal Supremo Electoral. Pero no solamente hay este detalle, también tenemos otras notas respecto a las repercusiones que ha generado precisamente esta resolución del Tribunal Supremo Electoral. Y también tenemos a un invitado que se encuentra conectado con nosotros. Él es periodista, analista político, Andrés Gómez Vela. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Bienvenido a Sin Mordaza. Un gusto saludarte, gracias por la invitación. El gusto es mío, más bien. Dinos, el Tribunal Supremo Electoral ha desconocido las determinaciones tomadas por el Congreso Arcista, entre ellas la elección de Grover García como nuevo presidente de esta tienda política. Sin embargo, ya emitieron un criterio previo sobre el anunciado Congreso de la Levista y tal parece que correrá la misma suerte que el arcismo. El MAS podría recibir la segunda amonestación y poner en peligro su personalidad jurídica. Las partes no dan señales de acercamiento y más bien los ataques son cada vez más, podremos decir, virulentos. ¿Será que la intransigencia de estas partes terminará por extinguir al MAS? Es una hipótesis, Miroslava, porque el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas indica que al tercer incumplimiento a resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, la organización política puede perder su personalidad jurídica o pierde su personalidad jurídica. Pero aquí hay un grave problema de democracia interna, es decir, es inconcebible que un partido que no practica democracia al interior de sus filas
pueda irradiar democracias a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral, el CIPDE, lo que en realidad ha observado es que no han cumplido los procedimientos que establece su propio estatuto, y eso significa que no han incumplido una de las máximas de la democracia, que es: en democracia el gobierno en las reglas, gobierno en las normas, sean internas, sean normas nacionales, en este caso gobierna el estatuto del MAS. Entonces han incumplido ese estatuto, y eso es lo que ha observado el Tribunal Supremo Electoral a través del CIPDE, lo que pone en riesgo la personalidad jurídica. Claro, y sorprende también, ¿no?, la forma en que el Tribunal Supremo Electoral ha estado emitiendo las resoluciones en muchos casos con argumentos que contravienen las normas y más parecen determinaciones políticas. ¿Se puede decir que los vocales están secuestrados y por ello emiten este tipo de fallos? Al menos hasta ahora, Miroslava, yo he observado que se están esforzando por aplicar las normas, porque el artículo 13 del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo dice claramente que el Congreso debe ser convocado por las organizaciones que han fundado esta institución, y entre esas organizaciones está la CESUD-CB, están las Bartolinas y están los colonizadores o interculturales. Pero no dice que tienen que estar divididas estas organizaciones, y en este momento hay interculturales o colonizadores arcistas, colonizadores evistas, bartolinas arcistas, evistas. Entonces, obviamente, si no cumplen esa parte de su propio estatuto, pues el Tribunal Supremo Electoral va a observar ese incumplimiento, porque al menos según la Ley de Organizaciones Políticas otorga la competencia al Tribunal Supremo Electoral de supervisar el cumplimiento de estas normas para garantizar la democracia interna en el movimiento al socialismo. Y bueno, a esto tenemos que sumar también, Andrés, que el levismo ha anunciado una revolución prácticamente si el Tribunal Supremo Electoral no verifica su Congreso, que todavía es en julio, y se intenta proscribir a Evo Morales. A esto también estamos sumando la opinión consultiva de la CIDH, que luego es refrendada por el Tribunal Constitucional, que inhibe a Morales para una repostulación. Pero aparentemente al sector radical del MAS no le importa lo que manda la ley y el país está entrando en un proceso de desinstitucionalización. ¿Cómo podríamos recuperar la legalidad en una coyuntura como la que nos está tocando actualmente vivir? Bueno, tú lo has dicho muy bien, Miroslava. El movimiento al socialismo no respeta las normas y lo ha demostrado a lo largo del ejercicio de sus funciones en sus diferentes periodos de gobierno, ¿no? Ha utilizado el Tribunal Constitucional Plurinacional para habilitarse inconstitucionalmente en ese momento el presidente y candidato Morales, y quiere hacer lo mismo ahora, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional ha pasado a control del marxismo, por lo que no puede actuar del mismo modo el expresidente Morales. Esta desinstitucionalización, como tú señalas, es producto de que un partido, de una organización política, la más importante en los últimos años, ¿no?, una organización de masas que ha derivado en una oligarquización, no cumple las normas. Si no cumple sus propias reglas, menos va a cumplir las reglas a nivel nacional, menos va a cumplir la constitución política del Estado. Entonces ahí hay un déficit de democracia que tiene sus repercusiones en el ámbito nacional. Yo creo que este momento va a ser aprovechado como nunca antes por la oposición para avanzar en el cambio de gobierno. Creo que como nunca antes la oposición tiene la mejor oportunidad para ganar las elecciones después de casi 16 o 17 años. Volviendo un poquito a lo que significa el Congreso de Arce. La Secretaría de Fiscalización de la actual Dirección Nacional del MAS no tenía, dicen, atribuciones para posesionar a la Comisión de Poderes y al Presidium. Los postulantes a la Dirección Nacional de dicho partido no presentaron certificados que exige el Estatuto del MAS. Los integrantes de la Comisión de Ética incumplieron requisitos. Finalmente, los técnicos del CIFDE les aclararon a los organizadores del Congreso que su presencia no significaba avalar el evento.
Son una serie de situaciones que no solamente se han presentado en este Congreso, sino también en el Congreso en la UCAeñe, donde también se había observado ciertas circunstancias, la celeridad con la cual terminó este Congreso. ¿Qué estaría pasando? ¿Será que los congresos están fallando de parte del MAS recién en esta gestión o recién están fijándose en detalles realmente que antes aparentemente los pasaban por alto? Es que antes había una unilateralidad, ¿no? Es decir, había lo que llaman una aparente democracia de arriba hacia abajo. Es decir, había un dueño del partido político que disponía y ninguno de los militantes de ese partido cuestionaban ni observaban o criticaban alguna actitud del jefe único que tienen todavía hasta ahora, que es Morales. En cambio ahora, como el partido está fragmentado y como hay diferentes intereses, entonces obviamente la parte que se siente afectada por la unilateralidad y la verticalidad de Morales, pues empieza a cuestionar. Pero tampoco tiene la capacidad de respetar las normas, cuestionar, o tampoco tiene la capacidad de respetar los procedimientos para la democracia, para que se practique la democracia interna del movimiento al socialismo, lo que genera esta desventaja y esta situación que está viviendo en este momento el movimiento al socialismo, que creo que está perdiendo sus bienes intangibles, ¿no? Como la confianza, la credibilidad, que creo que va a tener una serias repercusión en las elecciones del 2025, porque finalmente los partidos, las organizaciones políticas o los gobiernos en realidad ganan elecciones cuando tienen bienes intangibles bien sustentados. A esto podríamos también acotar la acción de los precandidatos que la jornada pasada han anunciado que quieren unas preprimarias para encontrar un binomio que haga frente a todo este menjunje del movimiento al socialismo. ¿Hay futuro en este tema? Estos precandidatos, aparte de eso también se tiene conocimiento que antiguos candidatos de oposición, eso es muy posible que retornen nuevamente a lo que significa este campo de batalla que va a ser la etapa preelectoral. Mira, Miroslava, creo que por primera vez en estos últimos años, bueno, 17 años, la oposición tiene o hay condiciones como para que la oposición gane. Yo dudo mucho que haya un candidato de consenso porque finalmente a veces en la política no siempre prima la racionalidad, sino a veces mayormente la emocionalidad. Y pienso que en ese sentido va a haber unos 2 o 3 candidatos de la oposición o quizás más, pero uno de esos candidatos va a empezar a capitalizar, ¿no?, los votos que nunca han votado por el movimiento al socialismo, que estamos hablando de un 20-25%, y obviamente va a capitalizar una parte del electorado que votaba por el movimiento al socialismo, que sería el voto posible, y que es muy probable que cambie de bando porque se decepciona de la división del movimiento al socialismo, de las cosas que se dicen entre líderes, de la descomposición moral, del naufragio de valores. Entonces, ese hecho o el contexto actual favorece, ¿no?, a cualquier candidato de la oposición. Hasta este momento solo están, al menos en pugna, candidatos que en realidad son políticos que datan de 1980, de 1990, ¿no? Parece que el tiempo se hubiera congelado. Sí. Y las últimas encuestas, supongo que has ido estudiando, coinciden en que entre el 40, el 45 y el 50% de la población espera un nuevo candidato que sí le va a poder ganar al movimiento al socialismo, y es muy probable que ese candidato pues aparezca en los próximos meses, o candidata. Tienes mucha razón, Andrés. Un gusto realmente tener el contacto contigo a través del programa. Bueno, para mí es el gusto, Miroslava. Pues un abrazo y hasta otro momento. Muchas gracias por la invitación.
A ti también las gracias. Y con esto nos vamos despidiendo de todos ustedes. Hemos llegado a la parte final de Sin Mordaza. Nos reencontramos más adelante. Siga con nuestra programación. Permiso, buenas noches.